Muy buenas tardes desde Madrid. Aquí estamos en un nuevo episodio de The Freedom Talks con Rocío Monasterio, presidenta del Comité Ejecutivo de Vox en Madrid y muy involucrada con asuntos sociales. También está muy involucrada con la comunidad de hispanoamericanos aquí en España y pues hoy tenemos el honor de tenerla en nuestra casa. Hola Rocío, ¿qué tal? Por la invitación, muy bien. Gracias a ti por estar aquí con nosotros, por la invitación también a participar en la cumbre. Los chicos que han estado siguiendo el Different Post ya están viendo en directo todo lo que dijiste abajo. Bueno, Rocío, aquí nosotros queremos presentarte a la comunidad de hispanohablantes en América y también en España para que se acerquen un poco más a lo que es Vox, porque ya sabemos que existe un tabú con el tema Vox, migrantes, Hispanoamérica. Entonces vamos a iniciar por el principio, como todo. ¿Cómo fue tu paso de la arquitectura a la política, Rocío? Bueno, realmente yo siempre he estado en la política, porque en mi casa, con padre cubano, yo con nacionalidad española y cubana, todos los días hablaba de política porque veíamos y nos enseñaron que si no defendías, si no te involucrabas en política, al final lo perdías todo. ¿Qué es lo que pasó con los cubanos? Que pensaban que con tener materialmente resuelto la vida o tener un trabajo o tener, no te afectaba la política. Y al final llegó un día que llegó la noche que fue el comunismo. Y la arquitectura a mí pues lo que me ha permitido es tener un oficio, tener un trabajo, conocer la realidad, saber cómo se crea riqueza y cómo funciona el mundo. Pero, pero realmente la política y el interés por profundizar y realmente transformar la sociedad, pues lo he tenido siempre, ¿no? Y desde la política eso se puede hacer. Es sumamente importante lo que acabas de decir, que la política es muy importante para que podamos nosotros vivir tranquilos y no nada más lo material. Vale, háblanos de cómo la expropiación de tus padres y sus complejos azucareros en Cuba te marcaron para tu posterior accionar en la política. Bueno, realmente yo la expropiación no la he vivido, he escuchado hablar de ello, pero realmente aquí cuando llega el comunismo el problema no es lo que pierdes material, que también es un problema, ¿no? La falta de propiedad privada. Lo más grave es la falta de libertad, la dominación del individuo, que te meten en una prisión. El comunismo es una cárcel. El comunismo es miseria, el comunismo es ruina, el comunismo es la censura, el comunismo es bueno, pues no poder moverse, la falta de libertad. Eso es el comunismo. Es verdad que a muchos les expropiaron lo que habían trabajado durante muchísimo tiempo y además, pues en este caso eran españoles que habían ido a Cuba, los pequeños de familias que no tenían futuro y cogían un barco en el norte de España, en Asturias, y se iban en barco hasta Cuba a empezar a trabajar de forma muy humilde en tiendas de ultramarinos donde iban poco a poco progresando. Y esa es la historia en este caso de mi familia. Es una historia de esfuerzo, igual que los hispanoamericanos que vienen a España a esforzarse y a trabajar, a los que nosotros admiramos y que queremos que vengan, porque creemos en eso, porque los españoles lo hemos hecho. Y que es importantísimo que nos apoyemos en esto. ¿Y a qué íbamos los españoles a Cuba? A prosperar, a tener un futuro, a poder formar una familia. Y aquí vienen muchos hermanos Latinoamérica a España, huyendo del comunismo, pero a tener un futuro, a prosperar, a tener, bueno, pues eso, un medio de vida, ¿no? Entonces, yo quiero que, a mí me gustaría, y desde Vox lo decimos, ¿no? Que es tremendamente injusto, además, para el que viene a hacer las cosas bien, que algunos que vienen de forma, bueno, pues a hacer las cosas de forma ilegal, pues de alguna manera sean los que sean protagonistas de las historias, ¿no? Aquí lo que tenemos que hablar es del afán de superación de quien cruza el Atlántico para volver a empezar una nueva vida. El afán de superación, las dificultades, lo complicado que se lo ponemos, con infinitos papeles que no llegan nunca, tarjetas rojas que jamás se renuevan. ¿Pero qué estamos haciendo? Lo que tenemos que hacer es premiar a quien viene a hacer bien las cosas. Premiar a quien viene a hacer bien las cosas y a quien no, por supuesto, pues no premiarle porque si no perjudica a toda la sociedad. Entonces, en Vox creemos en eso y por eso hablamos tanto de la inmigración legal y los que nuestra familia se ha construido en base a ese viaje, pues valoramos mucho la valentía de los que cruzan ahora y queremos que se sientan abrazados por los españoles.
Gracias, qué amable. Hablando de familia, tengo una pregunta por aquí muy peculiar y que me llamó muchísimo la atención cuando lo vi en internet. En alguna oportunidad pública previa contaste que tus hijas te habían dicho, mamá, no seas comunista. ¿Cómo tus hijas llegaron a tal nivel de madurez política que muchos logran, que muchos no logran sino hasta la mitad de su edad, o de su vida, por así decirlo? ¿Cómo ellas pueden comprender lo terrible que es el comunismo? ¿Cómo fue eso? ¿Qué les dijiste? ¿Qué les respondiste? Bueno, yo creo que, a ver, en casa, desde luego, hemos educado primero en que se informen de todo y que generen un criterio propio. Siempre les decimos, vosotros no tenéis que pensar lo mismo que vuestros padres, lo que tenéis que hacer es generar vosotros una opinión. Y para eso, ¿qué tienes que dar? Información, posibilidad de leer todo, capacidad de discernir, que es lo que estamos perdiendo, criterio propio. Y efectivamente yo tengo algunas en casa que parece que el criterio lo tienen muy claro y que para ellos yo he pasado a la izquierda. Pero con los padres. Entonces me dicen que no, bueno, porque critiqué algo de que se gastaban en, bueno, pues en animales de compañía y que por qué teníamos que promocionar todo eso. Me dijo, mamá, no seas comunista, que la gente haga lo que quiera, ¿no? Pero también son esos niños que un día estás viendo el telediario, como estábamos hace un tiempo, y pasan en casa, y pasan por delante. Había una escena muy dura de Siria y unos niños que estaban, bueno, pues siendo masacrados. Y una niña pasó, nos miró con cierto desprecio y nos dijo, ¿y vosotros sois cristianos? ¿Qué estáis haciendo por ellos ahí sentados? Claro, es que nosotros, si queremos que las siguientes generaciones se involucren, se comprometan, tienen que ver a sus padres comprometerse. No todo el mundo tiene que estar en política, pero cada uno desde nuestra posición. Entonces, eso marca, eso marca. Y yo probablemente esté en política también porque a mí me educaron también así. Me educaron en el compromiso, me educaron en la defensa de la libertad, me educaron en ser valiente y en no pensar que las cosas las tenemos porque caen del cielo. La libertad no se hereda, la libertad se tiene que defender todos los días, porque si piensas que la heredas por haber nacido en un país, bueno, pues en Europa, estás equivocado. De la noche a la mañana desaparece. Entonces, esto es lo que tenemos que tener interiorizado y en esto tenemos que educar a las siguientes generaciones. Así es. Me encantó eso que acabas de contar y me pareció muy curioso y súper importante porque ahí está la clave. Las futuras generaciones no pueden perder. No tienen complejos. Tú sabes que aquí en España a los que somos de Vox a veces nos dicen que somos fachas, sí, ¿no? Pues ayer yo estaba intentando organizar mi casa, domingo, imagínate, y dije, vamos a ver, niños, vamos a recoger este salón que está hecho una facha. Y me dijo una, mamá, qué complejo tenemos de ser fachas. Y dije, Dios mío, que ya lo tenemos. Y una cosa que dije en España, está hecho una facha. Pero pensó que nos estábamos y dije, bueno, ya esto no tiene arreglo. No, estamos lanzados. De una vez. A ver, Rocío, hablemos de la percepción real de Vox sobre la comunidad de inmigrantes y su postura ante ellos, tomando en cuenta que el Different Post tiene una audiencia hispanoamericana importante. Nosotros en Vox lo que decimos es que hay que premiar a quien viene de hacer las cosas bien, de forma legal, y que es tremendamente injusto para alguien que ha hecho el esfuerzo de hacer todos los papeles, de cumplir con las obligaciones del país al que va, que de repente le adelanten en la fila gente que no ha cumplido con los requerimientos, que viene de forma, bueno, pues saltando la valla de Melilla. Nosotros creemos que igual que los españoles fuimos, en nuestro caso a Cuba, pero a otros muchos países nos dieron la oportunidad de prosperar, de salir adelante, de tener un futuro. España, por supuesto, tiene una obligación muy superior con los países hermanos que con otros. Tenemos que ahí dar pues, cierto privilegio que tenemos hermanos. Y además tenemos los valores comunes, que eso es lo que da la nacionalidad y lo que da la capacidad de integrarse en unos valores. Esos valores ya los tenemos comunes, con lo cual, bueno, pues nosotros lo que hacemos es decir que hay que recibir, abrazar, ayudar a todos nuestros hermanos que están, por supuesto, huyendo del comunismo, del totalitarismo, para que puedan progresar en España y tener un futuro. Facilitarles esta burocracia terrible que ahora mismo está causando daño a muchísimas familias que quieren hacer las cosas bien y no hay manera de que les den
una mísera tarjeta que les permita trabajar. Y a la gente que viene a trabajar, a tener un futuro, a crear riqueza, a formar familia, tenemos que recibirlos con los brazos abiertos. Y en cambio, frenar a aquellos que se pretenden aprovechar un sistema bueno, que la izquierda pretende que no haya fronteras, porque eso al final perjudica a todos, ¿no? Y esa es la posición de Vox. Siempre dicen de nosotros cosas terribles. Por eso me encanta que lo aclares y que lo digas de esta manera, porque yo sí me he leído todos los documentos de Vox que han sacado, y desde las 100 medidas hasta ahora, y es importante que tengan presente cuáles son las propuestas que tiene Vox para la comunidad de hispanoamericanos, para la comunidad de migrantes en general, porque no es nada más Hispanoamérica, quizás hay otros países también que lo necesitan, pero se trata de un proceso justo, se trata de... Y nosotros lo que exigimos es integración, es decir, integración, o sea, que quien viene pues respete los valores, pero es que en el caso de Latinoamérica, de la esfera, los valores son comunes ya, no nos hace falta, ya hablamos la misma lengua, entonces no hace falta, está claro que el trámite tiene que ser, pues eso, mucho más rápido, mucho más fácil. Porque tenemos ya en común la base, los cimientos y eso que nos une, que es la hispanidad. Que Y la lengua somos y el español. Y el español. Sí, somos, nosotros también éramos España. Vale. Por aquí hay otra pregunta, esta ya la respondiste completamente, así que voy a pasar a la siguiente, a una pregunta, Rocío, que dice, ¿por qué crees que hay tanto interés en mostrar a Vox como xenófobo? Bueno, yo creo que lo que pretenden es dar miedo con Vox, ¿no? Porque como ellos ya, la izquierda y el centro, ya no tienen un proyecto ilusionante, lo único que les queda es mostrar miedo frente a lo nuevo, ¿no? Como ya no tienen nada que contarnos, como han fracasado estrepitosamente en aquellos países donde han llegado, ¿qué van a contar en el Congreso de los Diputados en España? ¿Qué van a contar? Si todas sus recetas han sido un fracaso absoluto, han traído miseria, han traído ruina. ¿Qué ilusión van a contar? Entonces ven un partido que de verdad tenemos ilusión, creemos que podemos dar esperanza, pero no solo a los españoles, sino en este proyecto que tenemos de la iberosfera, ¿no? Y claro, creamos crean al final un discurso pues, de odio hacia nosotros, que es lo que pretenden, ¿no? A ellos solo les queda azuzar el odio. Nosotros estamos en generar ilusión y la vamos a conseguir. Es que las bases de la izquierda es el resentimiento. Claro, total, el rencor. Es así. A ver, miren. En octubre del 2018, Vox publicó 100 medidas urgentes para España. Desde la número 14 hasta la 22 hablan sobre la inmigración, pero me gustaría enfocarme en la última, en la cual dicen que se establecerán cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades que comparten idioma e importantes lazos de amistad y cultura con España. Esto también está plasmado en la Agenda España, claramente refiriéndose a los hispanoamericanos. ¿Qué tipo de privilegios ofrece Vox a los migrantes provenientes de estos países? Bueno, yo creo que nosotros realmente creemos que la nacionalidad se tiene que basar en la aceptación de unos valores. Y los países hermanos ya tenemos esos valores en común, con lo cual lo que tiene que ser es que todos los criterios de nacionalidad y, por supuesto, de legalización de la residencia en España tienen que ser mucho más fáciles y mucho más rápidos y casi inmediatos para alguien que viene de Latinoamérica, ¿no? Alguien que tiene que ya forma parte, ya somos la misma familia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que hay que hacer distinciones, ¿no? Porque de lo que se trata es de que quien viene se integre, porque eso es lo que hace que la sociedad funcione bien y eso es lo que hace que todos podamos prosperar, ¿no? Y yo creo que en España, y lo vemos cuando venís del otro lado del Atlántico, las cosas son fáciles, lo difícil es la burocracia, pero digo, la integración social es fácil, porque somos hermanos que nos reencontramos, que cruzamos de un lado al otro, pero realmente tenemos la distancia física, pero no la distancia ni en valores, ni cómo concebimos la sociedad, la familia y todo esto. Entonces lo que yo creo es que hay que agilizar la burocracia, facilitar para que se pueda prosperar en España y que no tengas que estar esperando años en una situación casi de alegalidad, no tiene ningún sentido. Entonces, ser
bueno, pues facilitar esa integración de nuestros hermanos latinoamericanos de la iberosfera y ser muy claros y ser clarísimos y expeditivos con la inmigración ilegal que acaba perjudicando a quien quiere venir a hacer bien las cosas. Y eso es lo que está pasando. Lo estamos viendo en muchos barrios de Madrid, con problemas que estamos teniendo de seguridad, que quienes no cumplen, no respetan, al final acaban perjudicando a todos los que han venido de fuera de España. Y eso es tremendamente injusto, porque yo ahora mismo lo que estoy viendo es grandes esfuerzos en familias que están viniendo a España, que han sacrificado absolutamente todo, que están perfectamente integrados y que al final, por unos pocos que hacen las cosas mal, que entran de forma ilegal o que están en bandas, pues se perjudica a todo un grupo que realmente estamos entre hermanos. Así es muy cierto lo que dices. Ahora bien, Rocío, la situación política, económica y social en Latinoamérica ha venido en decadencia a consecuencia de las políticas de los gobiernos de ideología marxista y la inacción de una derecha cobarde que no es capaz de poner orden en aquellos países. Pero la situación de Cuba, Venezuela y Nicaragua es mucho más aguda que la del resto de los países, de los demás países. ¿Han considerado desde Vox tener algún tipo de excepción para los inmigrantes que provienen de estos países? ¿Tú crees que los regímenes de izquierda llegan al poder por derechas cobardes que no cumplen el rol que deben? Bueno, yo sí que creo, empezando por el final, que a veces el problema es que los partidos que se suponen conservadores son cómplices. Son cómplices por ignorancia, por miedo, porque son buenistas, no entienden cómo es el proyecto de dominación totalitario de esta izquierda neomarxista, este nuevo comunismo, y acaban asumiendo determinadas banderas, como ahora mismo son el fanatismo climático, el género, el indigenismo, el ataque a la familia, por miedo a confrontar. Y piensan que no tiene consecuencias. Y claro que tiene consecuencias, porque en el momento que educamos generaciones en eso ya son moldeables para el proyecto de la izquierda. Entonces, aquí es muy importante plantar cara y posicionarse de frente a todas estas ideologías, que en el fondo es la misma. Es un totalitarismo desde distintos prismas, ¿no? Entonces, los conservadores piensan que solo gestionando, solo dedicándose a la economía van a conseguir salvarse de la izquierda. También lo pensaron en Cuba. Y al final, y en Venezuela, y al final se perdió todo. Yo recuerdo, cuando iba a Estados Unidos me encontraba venezolanos y todavía no había llegado Maduro, y les decía, pero no os dais cuenta lo que está llegando con Chávez, no se está... Y me decían, no, hombre, no, Venezuela es riquísimo. No te creas que nos va a pasar lo de los cubanos. Rocío, tú siempre estás con lo de los cubanos. Y digo, hombre, claro, sí, es que algo tengo... ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó? Venezuela, riquísima, riquísima. Tenía todo. ¿Y ahora qué ha pasado? Entonces, esto no es una crisis económica, es una crisis moral, es una crisis de valores, es una crisis de dónde están los ejes y los anclajes que nos hacen resistirnos y sobrevivir a este proyecto de dominación, ¿no? que por desgracia está a nivel mundial, ¿no? y es terrible. Y con respecto a la primera pregunta, La sí, parte de si hay alguna consideración a la comunidad de cubanos, venezolanos, nicaragüenses. Sí, nosotros en el 2015-2016 ya en el Congreso presentamos una iniciativa para que los que fueran refugiados tuvieran automáticamente la posibilidad de ser legalizados de forma automática nada más entrar, todos los que huyeran del comunismo, ¿no? Por desgracia esto no salió adelante. Yo creo que tenemos que hacer especial hincapié a aquellos que huyen del comunismo y además que tienen los valores en común. Entonces nosotros sí que creemos que ahí habría que hacer un plus de un estatus espacial para todos ellos, porque todos los que han huido de su país, al final se echa de menos el país de origen, ¿no? Yo he nacido en España, pero yo he visto a muchos de mis mayores morir con la grandísima pena de no haber vuelto. Y eso es terrible, de nunca haber vuelto, de nunca haber podido volver a su país de origen. Cuanto más mayor te haces, más sientes la lejanía de lo que son tus raíces, ¿no? Y yo creo que esto tenemos que empatizar y entender lo que significa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí España tiene que ser
de verdad quien abandere todo este proyecto, ¿no? Para que todos esos países, todos esos que han sido exiliados puedan volver, pero mientras no puedan volver tengan el privilegio de poder vivir en España en un proyecto de prosperidad, y esa es la idea de Vox. Gracias, excelente. Vale. España se caracteriza por ser un paraíso fiscal para los chavistas y sus enchufados. No sé si saben qué se refiere el término enchufado, que son todos aquellos que van conectados en la red de corrupción del chavismo. Vale. Desde Vox, ¿tienen alguna iniciativa para exponer a aquellos que vienen a vivir en zonas como el barrio de Salamanca, con dinero manchado de sangre de miles de venezolanos que mueren a diario por la miseria que han generado estos actores? Bueno, estamos con los listados de aquellos que han esquilmado los fondos venezolanos, cubanos, intentando hacer iniciativas. Pero para eso tienen que estar toda Europa de verdad concienciada, porque de nada sirve que desde España tomemos una iniciativa si desde Europa al final no se atreven a dar de verdad, a sancionar y a extraditar, por cierto, a aquellos que han arruinado a Venezuela, a Cuba. Si los tenemos aquí protegidos por el gobierno de España y protegidos por Europa. Y claro, todos ellos, sus mujeres, sus hijos y todos están pues en el barrio efectivamente de Salamanca comprando con el dinero que han robado a un montón de familias pues de Venezuela, de Nicaragua. Y esa es la realidad, pero el problema es que es voluntad política. Es voluntad política. Sabemos cómo hacen los seguros de cambio en Londres, sabemos cómo llevan las cuentas a Shanghái, sabemos cómo la familia de Castro ha sacado millones y millones y millones, la familia de Maduro. Sabemos cómo el narcotráfico, cómo mueven millones en lingotes, en aviones. Sabemos cómo las compañías de aviación de todos estos países trabajan para mover el narcotráfico. Claro. Entonces, lo sabemos. Pues ya sabemos lo que tenemos que acabar. Prohibir automáticamente cualquier subvención, cualquier ayuda, cualquier financiación de armas. Cortar todos los lazos que haya que pueda facilitar el narcotráfico, que es la fuente de ingresos. Y bloquear las cuentas que vienen del robo a millones de personas que están bajo la bota del comunismo. Vale, Rocío, ya para finalizar la entrevista, ¿qué mensaje le darías tú a la comunidad de cubanos y venezolanos, especialmente, que son los que más han sufrido y somos creo que de los migrantes que más tratamos de hacer entrar en conciencia a las personas que nos rodean? ¿Qué mensaje tienes como Rocío Monasterio, como madre y como miembro de Vox? Pues yo quiero dar un mensaje de esperanza. Quiero que sepan que para aquellos que están presos, para aquellos que sin estar en cárceles son también presos, para aquellos que hoy están en la noche, tienen en Vox y desde luego en mí tienen una voz que nunca les va a dejar tirados, que siempre va a ser valiente, y que cada uno de ellos pueden hacer un trabajo importantísimo con sus hijos, con su familia cercana, de todos los días dar un pequeño paso adelante para defender la libertad. Y si lo hacemos todos, al final el comunismo cae. Y si lo hacemos todos, al final la verdad, la belleza y la libertad vence. Arriba España. Muchísimas gracias a todos los que están viendo nuestro programa. Espero les haya encantado. Aquí Rocío Monasterio, diputada de Vox en el Ayuntamiento en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias a todos. Hasta un próximo episodio.